Capítulo 26. El ritual del Grial. El rey de los caballeros caminó hacia el altar donde estaba acostada Sakura. Gilgamesh permaneció detrás de ella, mientras Kirei estaba a un lado, observando impacientemente cada movimiento. La espada invisible de Arturia desapareció de su mano, y se extendió ambas sobre el cuerpo de la niña. Invocando las gemas que la familia Einsvern le había regalado en Alemania varios años antes, y que ella había seguido llenando de maná, permitió que se cayeran de su agarre. Las pequeñas piedras preciosas brillaban con la enorme cantidad de energía mágica que había dentro de ellas, y se colocaron alrededor de la niña, que todavía tenía los ojos cerrados. Kirei no había sido informada al respecto, pero Sakura les había dicho a los dos reyes que iba a quedarse dormida encantada, de la cual esperaba no volver a despertarse nunca más, para no sentir nada mientras el Grial tomaba posesión de su cuerpo. Ocultando su tristeza por la niña, Arturia comenzó a usar los símbolos apropiados que había preparado. Eran antiguos y misteriosos, grabados en amuletos que Kirei había provisto, y también fueron colocados alrededor de Sakura. La energía que se estaba acumulando alrededor y sobre la niña era tan poderosa que la luz comenzó a emanar de ella, y el sacerdote, todavía a un lado de la habitación, tuvo que cubrir su rostro de la intensidad que se originó en el centro de la habitación. Había llegado el momento de que comenzara el ritual. Habían pasado 7 años desde que terminó la última guerra del Santo Grial, y la energía de la copa, aún alimentada por las vidas de 5 siervos y 4 maestros, había crecido lo suficiente como para ser accesible desde el mundo de los vivos. Con los símbolos correctos, un recipiente adecuado y una cantidad masiva de maná, todo en un lugar significativo en el centro de la ciudad de Fuyuki, algo iba a suceder. Y lo hizo. Poco a poco, la luz proveniente de las gemas y los símbolos comenzaron a aumentar, ya que su poder se estaba transfiriendo al cuerpo de Sakura. Su piel comenzó a brillar, y su forma se levantó ligeramente del altar, comenzando a flotar en el aire. No abrió los ojos, todavía en su sueño antinatural, y Arturia estaba internamente muy agradecida por eso. Tanto ella como Gilgamesh podían sentir la colosal cantidad de energía mágica que estaba yendo a su cuerpo, y sabían que habría sido extremadamente doloroso si hubiera estado despierta. El brillo de su forma comenzó a intensificarse, y una extraña sustancia oscura comenzó a gotear de ella al suelo. Kirei estaba fascinado por la escena, no haber sido testigo de lo que había sucedido 7 años antes, porque había estado luchando contra Kiritsugu. Pero no sabía qué le estaba pasando a la figura de la niña, cuyo resplandor seguía aumentando. Pero los reyes se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El Grial estaba usando la energía de Sakura para comenzar a tener una forma física, pero para hacer eso, estaba purificando su cuerpo para convertirla en un contenedor digno, matando a todos los gusanos Matou y los rastros del abuso que había tenido que pasar por todo su cuerpo. Vida. Lentamente, el contorno de la forma de la niña comenzó a ser más translúcido a medida que más y más mana volaba hacia ella, y la imagen trémula de un cáliz dorado, ricamente decorada, se hizo visible. El Grial comenzaba a materializarse en el mundo de los vivos, su forma física y espiritual comenzaba a fusionarse y convertirse en una identidad única. Y esa fue la señal de Kirei para actuar. Sin previo aviso, se apartó de la luz casi cegadora que provenía del centro de la habitación y abrió la puerta. Arturia y Gilgamesh se volvieron abruptamente hacia él, y una persona que no deseaban ver apareció frente a ellos. Rodeado por una nube oscura de insectos, Souken hizo su entrada, una sonrisa cruel y satisfecha en su rostro retorcido. Era obvio que tenía un acuerdo con el sacerdote. Solo hubo una fracción de segundo antes de que los viciosos bichos comenzaran a atacar a los dos reyes. Gilgamesh, que estaba más cerca de la puerta, no tuvo que hacer nada más que arrojar 2 pequeñas espadas desde su puerta de Babilonia, que tenía la capacidad de cambiar de dirección. Hicieron un trabajo rápido de la mayoría de los insectos que venían hacia él, y los pocos que escaparon fueron cortados por la espada invisible precisa de Arturia, que había llamado a su mano nuevamente. Pero eso preocupaba al rey de los caballeros. ¿Por qué el ataque fue tan fácil de desviar y por qué al mismo tiempo los insectos estaban claramente infundidos con demasiada energía mágica? De alguna manera, el viejo mago parecía saber que los 2 antiguos espíritus heroicos podían sentir maná.
La razón por la cual el ataque había estado tan lleno de fuerza mágica innecesaria se hizo evidente cuando una figura emergió de la masa de insectos. La nube oscura había aprovechado el ataque para moverse imperceptiblemente hacia el centro de la habitación, y la figura de un niño saltó de ella. Arturia lo reconoció como el hermano mayor de Sakura, el que la había estado maltratando repetidamente. Sus niveles de energía mágica eran casi inexistentes, y el maná más fuerte de los insectos había ocultado su enfoque. Shinji estaba muy cerca de la forma flotante de la niña, sobre cuyo estómago la forma del grial se estaba volviendo perceptible. Corrió hacia él y Arturia, comprendiendo lo que estaba a punto de hacer, gritó una advertencia antes de que ella pudiera controlarse, pero no la escuchó. Se detuvo exactamente frente a la enorme luz que provenía de su hermana. Sin pensarlo dos veces, extendiendo sus manos hacia ella, y tocó la silueta de la copa dorada que se formaba lentamente. Su rostro infantil parecía triunfante, y su voz habló con júbilo. Lo hice, abuelo. Tomé el grial. Pero, no. ¿Qué es? La luz que venía de la niña la abandonó abruptamente y se concentró en la masa al alcance de Shinji. Los dos reyes se vieron obligados a retroceder un paso debido a la fuerza que brotaba de ella, y por lo tanto no pudieron evitar que Souken se acercara al niño. La expresión más sádica jamás fue en el rostro del jefe de la familia Matou. Sin darle tiempo a nadie para actuar, Souken extendió una mano para empujar la sombra del grial dentro del estómago de Shinji, cuyos ojos se abrieron en estado de shock y miedo. La luz de las gemas, los símbolos y el cáliz en formación, que anteriormente estaban en Sakura, desaparecieron de su cuerpo aún flotante y se concentraron en el niño, comenzando a crecer dentro de él. Un grito sobrenatural salió de la boca de Shinji cuando su cuerpo fue rápidamente consumido por la magnitud de la energía que lo invadía. Su fuerza personal y su maná no estaban cerca de los de su hermana, y nunca había tenido la intención de ser un barco, su destino estaba sellado. La figura de Sakura, ya no infundida con la luz que estaba convocando al grial, rápidamente dejó de brillar y ser translúcida, y también dejó de flotar. Pero antes de que su cuerpo flácido pudiera caer al suelo, Shinji había tomado su lugar sobre el altar. Arturia logró atraparla y llevarla al otro lado de la habitación, donde la dejó suavemente. La mujer sintió el pulso de la niña y respiró aliviada cuando pudo ver que también respiraba débilmente. Estaba viva, y el rey de los caballeros puso su mano brevemente sobre el estómago de Sakura, sabiendo que con ese gesto, Avalon comenzaría su trabajo y la mantendría a salvo. Luego se apartó de ella para mirar lo que sucedió a la luz cegadora en el centro de la habitación. Souken miró la forma desaparecida del niño, y su sonrisa horrorosa solo se amplió. La fuerte energía personal de Sakura había proporcionado la corriente básica como la vasija del grial, y el cuerpo de Shinji estaba siendo el verdadero contenedor para el maná de los 5 sirvientes muertos de la guerra más el que venía de las gemas. El niño no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a una fuerza tan devastadora. Era débil. Y en cuestión de segundos, mientras su expresión era agonizante, la luz del grial pareció explotar fuera de él, y Shinji se consumió y se desintegró por completo. Completamente impresionado y no afectado, Souken miró con avidez lo que había ocupado el lugar de su nieto. La forma dorada del grial se había alimentado de la vida del niño, y era casi completamente tangible. El jefe de la familia Matou había hablado con eso. Su intención no era otra cosa que controlar la forma física del grial, y sabía que no habría sido capaz de hacerlo si Sakura realmente se hubiera convertido en la nave. Su cuerpo estaba más que listo para ser un contenedor adecuado, pero, exactamente como había sucedido, la energía liberada había eliminado los gusanos de su cuerpo, liberándola de su control. Y sin eso, sería muy difícil mantener el poder sobre la copa sagrada. Pero Shinji estaba débil. No tenía el poder de Sakura de ninguna manera, y no se convertiría en un recipiente tan fuerte, pero su vida lo compensaría ampliamente, y el hecho de que era más débil, bueno, era precisamente con lo que Souken contaba. Una forma física menos fuerte para el grial, algo que en cualquier caso sería compensado por la vida del niño, le permitiría controlar la energía del grial, y finalmente mantendría esa copa supuestamente valiosa y legendariamente valiosa en su poder, como su maestro. Souken extendió su mano hacia el cáliz casi completamente formado, pero se dio la vuelta abruptamente al sentir una presencia amenazante y muy fuerte detrás de él.
y al instante siguiente, un arma dorada lo apuñaló en el lugar donde se suponía que debía estar su corazón. El rey de los héroes estaba parado frente a él. Había abierto su puerta de Babilonia y sacó una lanza de la que ya le había hablado a Arturia. Era la forma original de las armas gemelas que Lancer había manejado durante la guerra, y poseía ambos poderes. La capacidad de romper las defensas de maná y la capacidad de infligir lesiones malditas que no sanarían. Y probablemente fue una de las pocas cosas en el mundo que realmente podría dañar a un ser como Shouken. La expresión de Gilgamesh era fría. Eres el más humilde de los mestizos. Pero Shouken no se había mantenido vivo durante siglos solo para caer tan fácilmente. Sus manos arrugadas se alzaron rápidamente y, gracias a su fuerza física, logró detener la lanza, a solo 1 milímetro del lugar donde se suponía que debía estar su corazón. No estaba usando maná para detenerlo, por lo que el poder de la lanza era ineficaz en tal ocasión. Gilgamesh aumentó la presión, pero sin ningún logro. Shouken, un maestro mago, comenzó a usar el resto de su considerable energía al máximo de sus habilidades, comenzando a atacar mágicamente los músculos del brazo del rey de los héroes. Por supuesto, sus primeros intentos fueron inútiles contra el oponente fuerte, pero no le tomaría mucho tiempo romper las defensas del rey de oro. Porque la única debilidad mínima que Gilgamesh tenía era que su resistencia contra la magia no era muy fuerte, y Shouken era consciente de eso. Su sonrisa malvada volvió a su rostro. Sin embargo, el rey de los héroes quizás no fue el más fuerte en términos de resistencia mágica, pero en la misma habitación, estaba el espíritu heroico que era exactamente eso. De repente, Gilgamesh sintió un par de manos pequeñas, pero fuertes apretando las suyas y aguantando su agarre en la lanza. Arturia estaba a su lado y miraba al viejo monstruo sádico con la misma mirada fría del rey de los héroes. Sus palabras fueron simples. Aire invisible. Su segundo fantasma noble rodeó la lanza de Gilgamesh, aumentando su agudeza, y con un último y poderoso empuje hacia adelante, los dos reyes perforaron el pecho de Shouken. El veneno contaminado se derramó de un cuerpo oscuro y sin vida de un cuerpo, mientras que todos los insectos que aún volaban por la habitación cayeron al suelo, muertos. El poder de la lanza aseguraba que el jefe de la familia Matou no pudiera recomponer su cuerpo, y dado que los gusanos que había colocado en su última experimentación, Sakura, también habían sido exterminados, no podía sobrevivir de ninguna manera posible, y Shouken se encontró con su final. Con cuidado evitando el veneno oscuro en el piso, Arturia fue hacia Sakura, asegurándose de que la niña aún respirara. Dudaba que su vida estuviera relacionada con la de Shouken de alguna manera, pero había sido una posibilidad. Para garantizar su seguridad, utilizó su conocimiento sobre la magia para construir una barrera a su alrededor usando una gema con maná que había mantenido como último recurso, en caso de que no hubiera suficiente energía para convocar al Grial. Sería más que proteger adecuada a la niña, porque los poderes regenerativos de Avalon eran considerables, pero Arturia no iba a arriesgar la vida de Sakura, cuando acababa de sobrevivir de una manera milagrosa. Luego hizo que Excalibur apareciera nuevamente en sus manos, permitiendo que el hechizo de invisibilidad dejara su espada. El Grial en el medio de la habitación se estaba volviendo más concreto por segundos, y la luz que fluía hacia él proveniente de las gemas estaba disminuyendo gradualmente. Lo que anteriormente había sido el cuerpo del niño Matou seguía absorbiendo energía, y obviamente estaba cerca del punto en el que el Grial se materializaría por completo. Los dos reyes intercambiaron una mirada. Era hora de poner fin a todo. Gilgamesh hizo que su arma definitiva antimundo, Ea, apareciera en su mano. En el mismo momento, levantaron sus nobles fantasmas. Y en el mismo instante, gritaron sus nombres mientras liberaban toda su energía en un doble ataque contra el Grial. Excalibur. Enuma Elish. Era demasiado tarde para detenerlo cuando vieron una forma vestida de negro aparecer frente a la copa completamente física. Fue Kirei. Después de abrir la puerta para dejar entrar a Shouken, simplemente había esperado junto a la entrada, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Estaba completamente consternado por el giro de los acontecimientos, por lo que el niño había hecho hasta la desaparición del viejo, y no podía creer que los dos antiguos sirvientes estaban a punto de hacer. Parecía que tenían la intención de usar sus fantasmas nobles en el Grial. Y eso significaba que tenían la intención de destruirlo.
Era exactamente lo que Emiya Kiritsugu había decidido hacer 7 años antes también. Kirei pudo ver que se había equivocado cuando pensó que la mujer, saber, tenía un deseo que hacer en la taza. Todo lo que ella quería era destruirlo. No podía permitirlo. No lo permitiría. Pero no había nada que él pudiera hacer. Instintivamente, se movió cuando golpeó Oron. Y se encontró entre el Grial y un ataque destructivo inmensamente poderoso que venía hacia él. Ignorando por completo a este último, sus ojos se posaron en el cáliz. El anhelo apareció en sus ojos, y su mano se expandió hacia él. Pero fue demasiado tarde. La sorprendente fuerza del golpe de los dos formadores de Servant eclipsó la luz cegadora que provenía del Santo Grial, y el poder combinado del brillo puro de Excalibur y la omnipotencia de Ea lo evaporaron todo. El lanzamiento del ataque provocó una gran luz que estalló, y Arturia lo vio explotar desde el Grial y expandirse desde allí, envolviendo todo. Se sintió consolada por la idea de que Sakura estaba a salvo de eso, y luego lo vio venir hacia ella también. Fuertes brazos envolvieron su cuerpo, presionándola a una forma familiar, y la hicieron alejarse del brillo cegador. Podía sentir que la energía de la copa estaba siendo consumida por la fuerza del ataque con una fuerza brutal devastadora, pero el cuerpo a su alrededor la estaba protegiendo de su intensidad. Pero eso significaba que él estaba en el extremo receptor de la potencia romo de la misma. Se estaba haciendo daño, mientras que la defensa de su. Incluso si tuviera una fuerte resistencia mágica, sabía que tal destrucción probablemente la habría lastimado. Entonces, ¿qué iba a pasar con él, que tenía una resistencia mágica ligeramente menor que ella? Ella sabía que él era fuerte, pero ni siquiera su fuerza sería suficiente contra lo que el Grial estaba desatando. Se aferró fuertemente a los brazos a su alrededor y permitió que su armadura se disipara. Con lo último de su fuerza, había dado la mayor parte de lo que tenía en el ataque de Excalibur. Deseó que su maná restante fluyera hacia él, para ayudarlo a resistir la onda de choque. Su agarre sobre ella se volvió más seguro, y al siguiente instante los dos reyes fueron rodeados por la luz que explotó. El Grial, tanto en su forma física como espiritual, los residuos desintegrados de Shinji, los restos venenosos de Souken y el cuerpo de Kirei, todo vaporizado y completamente aniquilado. Cuando la explosión finalmente disminuyó, a Arturia solo le quedaba suficiente energía para reflexionar distraídamente sobre el hecho de que había logrado darle a Gilgamesh su fuerza. Solo un segundo antes de que todo frente a ella se oscureciera y, completamente exhausta, se desmayara. Cuando recuperó la conciencia y lentamente se despertó, podía sentir dolor en todas partes de su cuerpo. Esas eran las sensaciones que generalmente venían después de una batalla, y eso fue lo que hizo que todo volviera a ella. Con una extraña sensación de déjà vu, notó al rey de los héroes a su lado. Ya se había despertado una vez con él cerca de ella, 7 años antes. Con cuidado al sentarse, se dio cuenta de que todavía estaban en la habitación donde el Grial había sido destruido. El altar en el medio había desaparecido, demolido por la explosión, y todo estaba cubierto de escombros. Las paredes habían quedado muy dañadas, y la puerta de entrada había sido destruida por la explosión, pero el techo de la iglesia había permanecido milagrosamente intacto. Arturia miró a su alrededor. Gilgamesh ya no llevaba su armadura. Ella tampoco, notó, aparentemente había consumido demasiada energía para que apareciera de nuevo, y sus niveles de maná eran un poco más bajos de lo normal, pero por lo demás estaba completamente ileso. En una esquina de la habitación, Sakura seguía durmiendo, una débil energía la rodeaba. La mujer fue hacia ella, al ver que el poder de la gema se había utilizado casi por completo para desviar la onda expansiva del ataque, y solo la presencia de Avalon había garantizado la seguridad de la niña. Su pulso era normal y su respiración regular. Ella estaba inmersa en un sueño profundo, pero ya no era inducida por la magia. Su expresión era pacífica e incluso relajada. Arturia no pudo reprimir una pequeña sonrisa. Sakura había sido purificada de los gusanos en su cuerpo y había sobrevivido, podría tener una vida normal, finalmente libre de sus abusadores y poder estar con su hermana biológica y sus amigos. Pensar en la hermana de la niña hizo que la mujer recordara que Kirei, el hombre que hasta cierto punto controlaba la vida de Rin, había intentado interferir cuando ella y Gilgamesh habían desatado el poder de Excalibur y Ea.
El sacerdote había quedado atrapado en la explosión y había muerto. Rin también era libre, y ese demonio había tenido su juicio final. Arturia respiró lentamente mientras se tambaleaba ligeramente sobre sus pies. Oyó la voz del rey de los héroes. Fuiste una tonta al consumir completamente tu energía para dármela. Ella no lo miró y respondió en voz baja. Lo necesitabas, de lo contrario, el grial te habría hecho daño. Se burló un poco. Sin embargo, él no negó la declaración y ella sabía que él reconocía el hecho de que el maná que le había dado realmente lo había ayudado a resistir la inmensa destrucción. No podía creerlo, en realidad lo habían logrado. En realidad habían destruido al grial. Habían tenido éxito. Esa copa corrupta ya no existía. Ella se sintió contenta y completamente drenado. Ella había hecho lo que tenía que hacer. Ella había completado su trabajo. Todo lo que se había propuesto hacer desde el momento en que le habían dado un cuerpo humano, 7 años antes, se había logrado. Había cuidado a la hija de Irisbiel, que había crecido y se había liberado de su cruel destino y del control de Justacheit, y ahora estaba a cargo de su vida y de la herencia de sus Einsverns. Ella también había tenido la oportunidad de ver a su padre por última vez, y había conocido a su hermano adoptivo, haciéndose amigo de él. Rin ya no era esclava de los deseos de su padre egoísta, había crecido también y ya no estaba bajo la tutela de la persona responsable de la muerte de sus padres. La crueldad de Kire y Souken se había ido para siempre, y todos los niños, Iya, Rin, Sakura, Shirou, pudieron crecer juntos como amigos y finalmente liberarse de las sombras oscuras del pasado. Arturia respiró hondo y finalmente exhaló. Además de asegurarse de que los sobrevivientes de la Cuarta Guerra del Grial tuvieran una vida mejor, también había llegado a aceptar su antigua época como rey. Realmente había hecho todo lo que podía, su existencia ya no era necesaria. Ella finalmente podría morir. La idea era casi reconfortante. Pero duró menos de un segundo, porque había alguien en quien había tratado conscientemente de evitar pensar. Y ese mismo alguien había llegado a pararse frente a ella, mirándola atentamente, y parecía completamente consciente de lo que estaba pensando. Ella hizo todo lo posible para mantener una expresión tranquila, al menos exteriormente, y discretamente evitó mirarlo. Pero ella sabía, para entonces, que él podía ver a través de ese tipo de fachada fácilmente y no se dejaría engañar. Sin embargo, la pilló completamente desprevenida y no pudo evitar mirarlo cuando literalmente siseó. Sus ojos estaban en llamas y su expresión era ferozmente determinada. Ni siquiera lo piensas. Sus palabras fueron dichas sombríamente, e inmediatamente supo que él se había dado cuenta de lo que estaba decidiendo sobre su vida. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. A pesar de que su reacción fue algo que nunca antes había presenciado de él, eso no cambió el hecho de que no era su lugar decidir por ella. Si se sintió hecha con su tiempo en el mundo, ¿qué demonios tenía él que decir? Su voz tenía un toque de frialdad. Ya no me arrepiento de verdad. Puedo estar orgulloso de lo que he logrado durante mi vida, ambas vidas. Y ahora, ya no deseo tenerlo. Por primera vez, él realmente la fulminó con la mirada, y su voz se elevó cuando la chasqueó. Arturia, se te ha dado una oportunidad, la oportunidad de vivir otra vida, no lo pedí. Ella gritó, sintiendo su ira crecer. Me dieron esta vida que no quería. De hecho, él gritó. Ese es exactamente el punto, mujer obstinada. Te dieron la increíble oportunidad de vivir una vida nueva, por lo tanto, debes aprovecharla al máximo. Ella respondió, pero lo hice. Hice mi mejor esfuerzo para cuidar a Iria, ayudar a Rin y Sakura, y luego destruir el Grial para librar al mundo de eso. Parecía que estaba a punto de abofetearla, y la interrumpió bruscamente. Su argumento fue escalando rápidamente. Ese es de nuevo el punto. No estás escuchando. Aprovecha al máximo, por ti mismo, por una vez. Tienes derecho a hacerlo. Deja de ser un mártir y vivir tu vida por los demás. Deja de renunciar a tus deseos personales. Por el bien de todo lo demás y continuamente sacrificándote, Arturia. Su expresión era de sorpresa, mientras que la de él, la suya era extrañamente indefinible. Y sus siguientes palabras, pronunciadas en un susurro, la tocaron profundamente. No voy a dejar que el mayor tesoro del mundo se escape entre mis dedos.
No podía perder lo que era más importante para él, no otra vez. Le había quitado a su mejor amigo, pero Enkidu no había sido quien había querido ir. Enkidu no había querido dejarlo, y eso fue lo que eventualmente hizo posible sobrevivir a la pérdida, continuar con su vida como rey. Pero con Arturia, sabía que no sería lo mismo. Ella estaba eligiendo morir. Ella estaba eligiendo dejarlo. Y eso haría que su pérdida fuera una agonía pura e insoportable. Él nunca podría superarlo o aceptarlo. La realización lo golpeó con fuerza. Él no podría seguir viviendo si ella muriera, y si ella decidiera dejarlo, eso sería lo peor de todo. Se había vuelto tan importante para él que él, el rey de todos los héroes, ya no podía vivir verdaderamente sin ella. Ella era la única persona en el mundo que lo había hecho sentir de esa manera, y era la única persona en el mundo digna de tales sentimientos. Todos los tesoros del mundo no eran nada comparados con ella. Lo tenía completamente a su merced, tenía su amor, y ni siquiera lo sabía. Tenía derecho a que se lo dijeran, él debería decírselo. No podía obligarla a tener sus mismos sentimientos, pero no permitiría que se diera por vencida consigo misma, o su vida. Por lo que había visto en los 7 años que la había observado, ella nunca se había rendido. Ella había luchado constantemente y había salido victoriosa, solo para ahora decidir repentinamente rendirse después de todo eso. Gilgamesh sintió ira, frustración y desesperación. No podía obligarla a quedarse con él. Fue el primer rey todopoderoso, fue el espíritu heroico más fuerte, tenía más conocimiento que nadie, todos los tesoros del mundo le pertenecen, y, sin embargo, sintió algo que, según los estándares humanos, sería impotencia. No podía hacer que Arturia se quedara en el mundo de los vivos. Porque en última instancia, era su propia elección personal lo que lo determinaría, eso determinaría si él era digno de lo que deseaba. Todo su poder no sería suficiente para cambiar eso. Quería que ella se quedara con él. Él quería que ella, todo lo que era ella. Su tiempo, su cuidado, su atención, su amor. Quería todo eso, y sabía que no podía imponerle esos deseos. Pero no quería hacerlo. Quería merecerla, y quería que ella se lo diera por su propia voluntad. Pero él no podría demostrar que era digno de eso si ella se apartaba de la vida, si se apartaba de todo, si era desinteresada de nuevo. Sin embargo, no solo se quedaría mirando. Tenía derecho a decirle lo que pensaba. Y él dio un paso hacia ella, para encontrarse cara a cara con ella. Siempre has hecho todo por los demás. Has luchado por ella, y ahora la chica tiene un futuro. Te has asegurado de que Rin creció de sus delirios y se convirtió en una persona más fuerte. Has luchado por salvar la vida de Sakura incluso cuando todo estaba en su contra, cuando no había ninguna esperanza. Nunca renunció a cualquier persona. Arturia, ¿de verdad piensa que simplemente voy a ver cómo de renunciar a ti mismo? Sus ojos eran charcos de sangre ardiendo ferozmente. No permitiré que dejes de ser fiel a quien eres. Si puedo evitar que me dejes, entonces lo haré. Tenía los ojos muy abiertos cuando la empujaron a sus brazos. Y al instante siguiente, sus labios se estrellaron contra los de ella. Su boca era exigente, fuerte, considerada, apasionada, desesperada, era todo lo que era, como rey y como hombre, en ese instante, y siempre. Él la ayudó y la respetó por lo que ella era. Durante 7 años, él nunca se había apartado de su lado, había roto las barreras que ella había construido a su alrededor, había visto todo sobre ella, y no estaba intimidado ni repelido. No. Él, que tenía conocimiento, que tenía sabiduría, que tenía fuerza, que tenía todo el mundo a sus pies, había elegido quedarse a su lado. Y todo lo que le pidió fue que ella considerara quedarse con él también. Ese hombre que ella una vez solo pudo respetar como compañero rey, pero lo condenó por su arrogancia y aparente crueldad, no solo había demostrado ser mucho más de lo que esperaba, sino que también había demostrado tener sentimientos fuertes y profundos hacia ella. Sentimientos que ahora sabía que regresaba, de todo corazón. Era consciente, nunca había tenido la oportunidad ni el deseo de pensar en sí misma. Nunca se había permitido semejante lujo. Pero enamorarse de él tampoco era algo que ella se hubiera permitido hacer. Él había cambiado, ella también había cambiado, y ella había aprendido a conocerlo, y él se había vuelto precioso para ella.
Ella, que nunca había confiado realmente en nadie, nunca había dejado a nadie cercano a ella, había terminado preocupándose profundamente por él y confiando en él más que nadie en el mundo. Pero, ella no podía decírselo. ¿Cómo podía decirle, cuando se había dado cuenta? Había sido bastante difícil simplemente reconocer cuáles eran sus verdaderos sentimientos por él, decirle que era algo completamente diferente, especialmente cuando ella estaba abrazada por él, abrazándola para abrazarla con seguridad y sus labios contra los de ella en un beso contundente. Oh, había una manera perfecta de hacerle saber. Era tan obvio, se habría reprendido por no haber dado cuenta antes, si no hubiera comenzado a perderse en las sensaciones que él le estaba provocando. Arturia cerró los ojos. Y finalmente, ella le devolvió el beso. En el instante en que ella respondió, Gilgamesh sintió una descarga eléctrica atravesando su cuerpo. Las emociones que la mujer en sus brazos le estaba haciendo experimentar eran completamente nuevas y desconocidas, y, sin embargo, tal vez eran lo más cercano a la perfección que había sentido. Su abrazo alrededor de ella se apretó, sus ojos cerrados también, febrilmente profundizó el beso, y ella lo recibió. Si su boca no hubiera estado ocupada, habría sonreído. En una verdadera, sincera y amplia sonrisa. Porque supo en ese momento que ella había hecho su elección. Ella había elegido aceptar su vida, y quedarse con él.